Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Panorama positivo para las cuentas del gobierno. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó esas cifras financieras y fiscales para los próximos años. Asegura que hay una recuperación en marcha, un recorte presupuestal suficiente y la garantía de que se cumplirá la regla fiscal. Les contaremos esas cifras claves de este panorama fiscal. Se tranquilizan los mercados. Tras las cifras presentadas por el gobierno, el dólar empezó a retroceder, al igual que se reportó una baja en las tasas de interés de los bonos de tesorería del gobierno. Analizamos todo este escenario con Munir Jalil, de la compañía BTG Pactual. Recuperación en la industria manufacturera. El DANE reveló hoy cifras positivas sobre esta actividad en el país. Sin embargo, se mantienen preocupaciones en el comercio. Les tenemos cifras y explicaciones con Víctor Grosso. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del marco fiscal de mediano plazo presentado hoy por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en donde están las cifras claves para lo que se espera en materia de crecimiento, déficit fiscal, ingresos y gastos y otros rubros del gobierno, no solamente para este año, sino para los próximos 10 años. Y para repasar esas cifras y analizar su significado, saludo a un experto, el doctor Munir Jalil, economista jefe para la región andina del Banco BTG Pactual. Doctor Munir Jalil, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Gabriel, un gusto. Bueno, doctor, quisiera que repasáramos algunas de esas cifras claves, solamente por mencionarlas. El gobierno considera en estas previsiones que el PIB este año crecería al final de año un 1,7%, también que la inflación se ubicaría en un 5,3%, espera una tasa de cambio que se va a ubicar al cierre de año por debajo de los 4.000 pesos y también un precio de producción de petróleo que estaría bordeando los $83. Estas como por mencionar algunas de las cifras porque son muchas, pero ¿cómo ve usted este panorama? ¿Cree que va, digamos, en sintonía con lo que realmente está mostrando la economía colombiana? Pues Henry, lo cierto, tuvimos una actualización de esas cifras que creo que van en la dirección correcta. Desde el punto de vista macro, de un proceso de recuperación económica que pues se estaría solidificando más hacia el segundo semestre. Hubo también una disminución en el pronóstico del precio del dólar, lo cual le ayuda al gobierno, sobre todo en los cálculos de conversión de la deuda externa. Recordemos que la deuda externa está en dólares. Si yo la multiplico por un tipo de cambio más bajito, pues estoy debiendo menos en pesos. Y en términos generales también hubo una revisión importante en el precio del petróleo, que corresponde con lo que hemos visto, un comportamiento del precio del petróleo mejor en el primer semestre del año. En ese sentido, creo que los movimientos son correctos para el 2024. Diría que para el 2025 pues es el trabajo de todos los ministros de Hacienda. Yo creo que no es la primera vez. Nos vamos un poco por el lado optimista en términos pues, de la dinámica que estamos nosotros viendo, con un crecimiento ya por el lado del 3%. Nosotros lo tenemos más bien por los lados del 2,6% para el año entrante. Pero creemos que de alguna manera estos supuestos macroeconómicos están acordes con las realidades que estamos viendo del país. Habló el ministro de Hacienda de dos temas claves que están ya próximos, digamos, a registrarse, a materializarse. Por un lado, el recorte presupuestal, dado que el ministro reconoció que efectivamente se cayeron los ingresos tributarios este año por diferentes razones que ya se han mencionado públicamente, pero anunció que de los 20 billones de pesos de recorte presupuestal que se avecina, eso será la próxima semana, 11 billones van a salir de los gastos de funcionamiento de las entidades estatales y los otros 9 billones ya de programas de inversión. ¿Creería usted que está bien balanceado ese recorte de manera que eventualmente no se vaya a frenar la inversión pública, doctor Jalil? Yo creo que ahí, Henry, esto es más importante que vimos por parte del gobierno. La verdad es que en términos de los anuncios que se hicieron, ante una coyuntura de menores ingresos, como bien usted lo dice, lo cierto es que era necesario anunciar también un recorte. Ese recorte de los 20 billones de pesos va en la dirección correcta.
La proporción de funcionamiento, uno se pregunta, bueno, pues claramente no va a ser por las personas. No veo pues este gobierno básicamente disminuyendo el número de empleados públicos, ni mucho menos. Hay unos rubros de funcionamiento que a veces se pueden tratar de disminuir. Nosotros hemos hecho unos cálculos que dicen más o menos ahí pueden haber unos 18 billones de pesos en el presupuesto de funcionamiento, pues que es susceptible de movimiento. Entonces está diciendo vamos a recortar 11 de ahí, pues ok. Y los otros 9 que vienen del rubro de inversión que necesitan todavía el visto bueno, y como también lo dijo el ministro en la rueda de prensa, necesitan de la bendición final del presidente de la República, lo cual se estaría dando a su regreso del viaje que se día en el día lunes. Entonces vamos a ver efectivamente qué termina dándose. Es un paso en la dirección correcta, probablemente, también lo anunciaron ellos, tienen que hacer una revisión adicional. Yo diría que hacia el mes de septiembre, octubre van a tener que ir mirando cómo continúa todo este tema de recaudo tributario. Si se siguen viendo disminuciones adicionales, seguramente van a tener que pensar en un recorte adicional. Pues el mensaje en general del ministro es lo que él llamó de responsabilidad fiscal, en el sentido de que se va a cumplir con la regla fiscal, con lo que impone esta norma en Colombia. Aquí pues me concentro yo en la línea de abajo, que es la que representa ese déficit fiscal que está permitido para este año. Se fijó en 5,6% al final de año. Entiendo que de todas maneras hay un poquito más o un poquito mayor ese déficit que se prevé, pero que está dentro de la regla fiscal. ¿Cree usted que con todos esos anuncios que hizo el gobierno y todas esas previsiones, en realidad se va a poder cumplir con la regla fiscal? Porque pregunto porque algunos expertos consideran que si no hacen un recorte mayor es muy posible que no se cumpla la regla fiscal. ¿Usted qué cree? Sí, en el contexto actual, el paso que estamos viendo del gobierno, como digo, es en la dirección correcta. Disminuir el gasto público en estos 20 billones de pesos es una disminución importante. Habiendo dicho eso, es claro que ellos nos habían anunciado inicialmente un déficit del 5,3%, se subió un poquito al 5,6%. Eso se lo permite de alguna manera la flexibilidad pues, de estar viendo una dinámica de ciclo económico un poco menor, y pues en verdad se subió por un pago de intereses mayor. Lo cierto es que en la medida, si seguimos viendo sorpresas lamentablemente negativas en el campo de recaudo tributario, se va a hacer necesario un recorte adicional, so pena de entrar en una situación delicada de no cumplimiento de la regla fiscal. Y con respecto al 2025, al año entrante, es súper importante, Henry, que entendamos que el 5,1% que nos muestran por primera vez el indicador del 2025 necesita o cuenta ya o está suponiendo que van a lograr un cambio, o que el Congreso les va a jalar a una propuesta que ellos están haciendo, y es de terminar o de anticipar el cumplimiento de la regla fiscal que estaba propuesto en una transición de 4 años, recortarla a 2 para que empiece a funcionar la regla fiscal de la manera como está estipulado en la ley a partir del año entrante. Entonces ese adelanto del cumplimiento de las condiciones de la regla fiscal está supuesto en ese déficit del 5,1. Si eso no se da, el gobierno tendría que recortar el déficit fiscal de 25, de un 5,1 por ahí a un 4,8% para poder estar cumpliendo la regla. Pues me gustaría, doctor Jalil, que escuchemos un par de minutos de todos los mensajes que dio el ministro de Hacienda para luego hacerle un par de preguntas adicionales. Esto es lo que dijo el doctor Ricardo Bonilla. Eso significa que el gran reto que se tiene en estos años es cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en materia de deuda. Esto está previsto en este proceso. Coyunturalmente, nos encontramos ante la situación de que hubo un desfase en las proyecciones de recaudo tributario. La perspectiva de recaudo del año 2024 no se va a alcanzar, y eso significa tener que hacer un ajuste en el gasto. Ese ajuste en el gasto ya fue autorizado en el Consejo de Ministros, es por 20 billones de pesos y está pendiente simplemente de que salga el decreto estableciendo cuál es la composición. Terminamos la inflación del mes de mayo del 2024 en 7,16, el mismo nivel que se obtuvo en abril.
ya estamos comparándonos contra meses que en el 2023 la inflación venía bajando. Ante esta situación, la perspectiva es cómo vamos reduciendo paulatinamente, esperando cumplir la meta de 5% de inflación al final del año. Por lo pronto, los problemas que tenemos de corto plazo con la inflación dependen de la coyuntura, del rezago del niño y los efectos que pueda tener el fenómeno de la niña sobre algunas cosechas. Y, más importante aún, el impacto que pueda tener la expectativa del ajuste del precio del diésel. Eso es lo que nos va a mostrar la senda de cómo se sigue controlando la inflación este año. En materia de política monetaria, que le corresponde al Banco de la República, el banco ha tenido ya 3 acciones de reducción de tasas. Escuchábamos ahí, doctor Jalil, al ministro hablando de un incremento que se avecina en el precio de la CPM. Aclara él que es por ahora para los grandes consumidores, las grandes empresas que inclusive no tanquean, digamos, sus vehículos en una estación, sino que le compran directamente a Ecopetrol o a los grandes distribuidores. Pero anuncia él que ese incremento se les va a hacer de una sola, es decir, si el precio hoy está en menos de 10.000 pesos por galón de ACPM, va a pasar de una vez a 16.000 pesos, se les acaba el subsidio de tajo. ¿Cree usted, doctor, y yo creo que esa era la preocupación que manifestaba ahí el ministro Bonilla, esto pudiera tener impacto en la inflación? Claramente es algo que todos los analistas nos estamos haciendo, porque el incremento, o sea, hacerlo como usted lo dice, de un tazo, pasarlo pues ya al precio internacional, estaríamos hablando de más o menos unos 16.000 pesos, precio del galón. Estos son productores, son grandes consumidores, y el impacto que veremos es pues cuál es el incremento en costos que eventualmente eso podría tener y si eso se lo traspasan y en qué medida al consumidor final. Los grandes impactos que tiene el diésel se darían en transporte público, que no se estaría viendo afectado, en el transporte de camiones que están moviendo sobre todo alimentos de un sitio a otro, que tampoco se vería afectado. Y por ello, entonces, estaríamos diciendo que si se da un impacto, ese impacto sería en menor magnitud. Lo que pasa es que al ver un incremento, pues en una magnitud tan significativo, por más pequeño que sea el aporte, podríamos empezar a ver algo de un impacto inflacionario. No se tiene pues un estimado de cuál es esa relación, porque estos son efectos más bien indirectos dentro de la cadena productiva, pero sí reconocemos que al ser una magnitud importante, podría haber algo de impacto inflacionario producto de ese ajuste, que a propósito, dicho sea de paso, es un ajuste necesario para poder disminuir esos montos que se están dedicando hoy en día a los subsidios en este caso particular del diésel, y que en verdad no tiene mucho sentido que se sigan haciendo. Quisiera hacer una última pregunta, doctor Jalil, y tiene que ver con la reacción en los mercados. Hoy se atribuyó, al menos en parte, a esta presentación del marco fiscal y a esta tranquilidad del gobierno en su mensaje que dio al país, que el dólar, que alcanzó hoy a subir a un máximo de 4.215 pesos, pues con la presentación del marco fiscal estuvo cayendo hacia el mediodía, ya pues estuvo en estos mínimos de 4.100 pesos, terminó finalmente cerrando en 4.130. Esto y lo que anuncian de que hubo también una rebaja en las tasas de interés para los títulos de tesorería del gobierno, ¿cree usted que efectivamente es porque los mercados compraron, digamos, ese mensaje de tranquilidad y de responsabilidad fiscal que envió el ministro Bonilla? Sí, yo creo que la reacción que vi muy asociada al anuncio del marco fiscal es una reacción positiva, y yo creo que consistente con un gobierno que nos está mostrando efectivamente ese compromiso de la consolidación fiscal. Habiendo dicho eso, el problema que tenemos hacia adelante, y seguramente tema de discusión después de ustedes y otros programas de signo pesos, es efectivamente que el problema del tipo de cambio en su gran mayoría no es y no se debe a lo fiscal, sino a factores mucho más externos. Y entonces el problema que tenemos ahora es que seguramente este tipo de cambio por encima de los 4.000 pesos sí llegó para quedarse. Pues, doctor Jalil, muchísimas gracias por sus explicaciones, sus aclaraciones, por ayudarnos a comprender lo que significa este tema a veces que parece tan denso, el marco fiscal de mediano plazo. Gracias y una buena noche. Gracias, Henry. Lo mismo para usted.
es el doctor Munir Jalil desde la firma BTG Pactual. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere datos muy interesantes para que usted considere invertir y amasar fortuna. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora saluda a don Víctor Grosso, que nos trae información clave que hoy presentó el DANE. Víctor, ¿el tema cuál es? El tema, Henry, buenas noches televidentes, y es información oficial, como dice usted, reportada por el DANE sobre la evolución de dos de los sectores más importantes de la economía, la industria manufacturera y el comercio, dos sectores que han estado en el ojo del huracán por las fuertes desaceleraciones, llevan casi que en recesión más de un año y medio, con fuertes caídas estos dos sectores por la desaceleración de la economía, las altas tasas de interés y por otros factores que aquí tanto hemos explicado. Sale el reporte del mes de abril y estos son los resultados. La producción de la industria manufacturera, Henry, mire, registra un comportamiento positivo, crece en abril de este año un 4,1%. De todas formas, estos datos hay que mirarlos con lupa porque en abril del año pasado cayó la Semana Santa y en abril de este año no tuvimos Semana Santa. Es decir, nos estamos comparando frente a un mes donde los industriales tuvieron menos días para producir. Pero de todas formas, ver cifras positivas pues genera algo de optimismo. Claro. En el periodo, por eso traigo el periodo enero-abril, de todas formas el balance es negativo. En el acumulado de lo corrido de este año, una caída del 3,5% en el sector pequeña, ¿no?, de la manufacturero. Claro, estos dos, ambos indicadores estaban cayendo más del 10-15% el año pasado. Ahora veamos qué pasó con el comercio. Este sin nada que levanta cabeza, pero como dice usted, las caídas, las contracciones vienen haciéndose más pequeñas. En abril, la contracción de este sector, de las ventas de los comerciantes, fue de 1,6%. En el periodo enero-abril, este sector muestra una disminución, un decrecimiento en sus ventas del 3,3%. Se esperan los analistas que, por ejemplo, con la disminución en tasas de interés del Banco de la República, que ojalá se sigan materializando en el transcurso de este año, si la inflación lo permite, pues varios de estos sectores tienden a repuntar hacia la recta final de este año, y en parte por cosas como estas es que el gobierno nacional está modificando, como usted ya lo acaba de analizar, un poquitico al alza su pronóstico frente al crecimiento de la economía para este año. Pues muchas gracias, don Víctor, y valga decir que estas cifras el ministro de Hacienda hoy las presentó como, estas y otras cifras como una señal de recuperación económica. Sobre todo la de la manufactura, el 4,1%. Sí, señor, la presentó así que el gobierno está también optimista con estas cifras. Muchas gracias, don Víctor. A usted feliz fin de semana. Gracias. Y hoy la movida empresarial corre por cuenta de este sector muy importante, FENAVI, porque se encienden los fogones para una nueva edición del Festival del Pollo Colombiano. Se trata de un evento gastronómico que celebra la versatilidad y el exquisito sabor del pollo colombiano. En su tercera versión, el festival se extenderá a 6 ciudades del país: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Pereira, donde los amantes de la buena cocina serán los encargados de encontrar lo mejor del pollo burger del país, del 30 de agosto al 8 de septiembre. Las calles de estas 6 ciudades se llenarán del aroma y el sabor del pollo, con más de 200 restaurantes a nivel nacional que participan. El director de este programa nos cuenta más detalles. Las comidas rápidas son un sector muy importante dentro de la gastronomía, y las hamburguesas dentro de las comidas rápidas son el 46 o 50% de ese segmento. Entonces, para nosotros es muy importante entrar ahí y que las personas, o sea, la industria del turismo que viene y prueba nuestra gastronomía, qué bueno que nosotros podamos tener dentro de ese segmento tan grande que son las hamburguesas, un espacio relevante como el que estamos buscando con esta búsqueda de la mejor pollo burger del país. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Warren Buffett es hoy por hoy considerado el mejor inversionista del mundo. Su patrimonio asciende, escuche bien, a 135.000 millones de dólares. Eso lo convierte actualmente en el 7º hombre más rico en el mundo. Pero vea esto para que se anime. Aunque él empezó a invertir desde muy joven, el 99% de su riqueza la amasó después de los 65 años. Lo clave en su caso parece estar en la inversión a largo plazo, porque es de esta manera donde se ven las mayores ganancias. ¿Dónde invierte Warren Buffett? Pues comprando acciones en empresas claves como estas: Coca-Cola, Apple,
Heinz, Bank of America, Chevron, American Express, Occidental Petroleum y muchas otras. Así que ahí tiene para que se anime a invertir independientemente de su edad. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica para que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches y feliz fin de semana.